en los estudios de los miércoles la cuestión de la fe. Y usted dirá, bueno, la fe, ¿a qué se refiere? No me estoy refiriendo solamente a la fe de creer en Cristo Jesús, que, ojo, ya eso es una fe sobrenatural. Para creer en Cristo Jesús, como hay que creer en Cristo Jesús y ser salvo, se necesita una fe sobrenatural. No es la fe que la demás gente dice que tiene en Cristo Jesús. No, es una manera de ver a Cristo de manera diferente, de ver a Cristo como Salvador, de ver a Cristo como Rey, de entender lo que Él hizo. Y para eso eso se lleva cierto tipo de fe que dice la Biblia que es dado por Dios. Pero no me estoy refiriendo solamente a esa, que repito, insisto, es sobrenatural. Porque hay quien va a pensar, bueno, yo estoy hablando de otra cosa más grande, no sé más. No, sin embargo, yo estoy hablando de una fe, o estoy hablando de las posibilidades de una fe que cruza lo imposible. ¿Ven? Y últimamente yo he estado desafiado, y lo compartí con los muchachos, con los hermanos que fueron ahí al grupo, ¿sí? Son muchachos, sobre las cosas que la Biblia dice sobre la fe, que son tan desafiantes, ¿sí? Y que están escritas ahí, que nosotros no podemos simplemente dar la vuelta e ignorar que están ahí, pero parecen hablarnos o sugerirnos o invitarnos a grandes cosas. Entonces yo quiero hablar de esa fe, o de la intriga de esa fe que cruza la esfera de lo posible y hace lo imposible. De esa fe que cree grandes cosas, que cree milagros, amén, que cree sobrenatural, que cree cosas sobrenaturales, que cree cosas, como decía el texto que leí al principio, que no se ven. Que lo que se ve puede ser cierta realidad, pero una fe que cree que esa realidad puede ser cambiada por lo que no se ve. Por el poder de Dios. Amén. Y uno de los puntos que nosotros hacíamos en ese estudio, que lástima que te lo perdiste, es ese, efectivamente, ¿por qué la Biblia nos lanza, nos empuja a ese tipo de fe si no forma parte del cristianismo? Y si el cristianismo lo que es más o menos hacer lo mismo, hacer las cositas que son posibles, las cositas que se pueden hacer, las cositas que no entran en la esfera de lo sobrenatural, de lo de milagros, y ahí estamos seguros. No, porque la Biblia sigue lanzándonos a creer cosas que no vemos, cosas imposibles, cosas grandes, etc. Amén. Milagros. Aquí oramos por las sanidades, pero obviamente hay sanidades que entrañan una actividad sobrenatural de Dios, porque ni los médicos ni nadie tiene ya respuesta para eso. Y la Biblia nos impulsa a orar y a ministrar, y nos habla incluso de dones que tienen que ver con esa esfera, dones de sanidad, etc. Pero bueno, vamos a leer el texto. Un texto conocido, ¿no? Pero para que usted vea más o menos la dinámica de fe que hay aquí. Dice Mateo 9, del 27 al 31. Mateo 9, del 27 al 31. Vamos a ver de las posibilidades de la fe. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, oigan estos dos ciegos, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, oigan, métanse ahí en la conversación. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ustedes están viendo lo que está ocurriendo. Los ciegos detrás de Cristo, Señor, ten misericordia. O sea, quieren recibir la vista. Y Cristo se viene y le dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Es la pregunta. Y ellos dijeron, sí, Señor. Dice, y entonces les tocó los ojos diciendo, oigan esta otra declaración, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿A qué fe se refiere? A lo que le acaba de decir. Vosotros, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Sí, creemos que lo puedo hacer. Bueno, conforme a eso os sea hecho. Dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Es un milagro, estamos hablando de ciegos, hermano. ¿Amén? Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos salido ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Es una de las cosas que la gente no entiende.
La gente dice, ay no, yo no quiero milagro, yo no quiero salvación. Pero espérate, el problema es que cuando hay milagros, eso se divulga, lo que dice aquí. Los milagros y la calidad de impacto que tienen los milagros y la obra de Cristo se divulgan y atraen a la gente. Aunque haya gente que vaya, tú sabes, por el interés de ver qué le saca, qué milagrito le saca a Cristo, pero no está interesado en Cristo como tal. No importa, pero eso genera movimiento. ¿Se dan cuenta? Eso genera, que por eso es importante esa fe, porque es muy difícil divulgar de que, bueno, puede ser si un gran pecador se convierte, eso se puede divulgar. Oye, fulano de tal, el que andaba haciendo horrores, como el apóstol Pablo se convirtió, y eso se divulga. Pero por general la conversión de nosotros no se divulgó mucho, de ninguno de nosotros. Nada más en la familia, oye, fulano cambió, qué bueno. Pero nada de eso se divulgó mucho. Pero el milagro sobrenatural sí se divulga. Corren enseguida, oye, pasó esto, y aquel, y era ciego, recibieron la vista. Y el mismo que recibe el milagro lo hace como aquí un ciego. Oye, no, yo era ciego y ahora veo. Amén, hermano, me está queriendo entender de este tipo de fe que estoy hablando. Bueno, entonces a mí siempre me ha intrigado todas las posibilidades de la fe. ¿Cuánto poder, oigan, cuánto poder hay en Cristo y cuáles son los límites de lo posible? ¿Por qué voy a Cristo? Bueno, porque el milagro que ocurrió aquí estuvo conectado con lo que ellos pensaban de Cristo. Y Cristo así se lo preguntó. ¿Me va a entender? Cristo le dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y sí, Señor. O sea, allí estuvo la fe, estuvo conectada a lo que ellos creían o pensaban de Cristo Jesús. Me pregunto si eso pudiera ser una generalidad para todos nosotros. ¿Cuál sería la clave, la puerta que abre las bendiciones? O digamos, ¿cuál sería el tipo de fe en Cristo Jesús que abre la puerta de los milagros, de las cosas sobrenaturales? Amén. 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 Pero esa pregunta, porque vosotros creéis que es así, conforme a vuestra fe. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Ahora miren esto. Por eso dije, ¿cuáles son los límites de lo posible? ¿Cuáles son? A ver, vamos a preguntarlo en plata. Entre nosotros, queridos hermanos cristianos, ¿qué es el límite de nuestra fe? ¿Cuál es el límite al que nuestra fe nos puede llevar? Bueno, vamos a ver qué dice Cristo. Por ejemplo, este texto es tremendo. Yo quiero que tú te desafíes con la escritura junto conmigo. Marcos 9:23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Se acuerdan la pregunta que hice? ¿Cuál es el límite de la fe? ¿Cuál es el límite de la posibilidad de la fe? Pero ¿y este texto qué hace aquí? ¿Qué hace este texto apuntando a cada uno de nosotros, diciendo, al que cree, todo es posible? Amén. Amén. ¿Qué es todo? Porque no está categorizado, no, al que cree le son posibles A, B, C y D y ya. Amén, querido hermano. Amén. Al que cree, todo le es posible. Entonces yo quiero ahora que tú pienses en posibilidades, más bien piensa en cosas que hasta este momento has visto como imposibilidades. Es lo que quiero que pienses. Ahora mismo. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde tú has puesto ya cerrojos, linderos, cotos a tu fe o a las cosas y tú ya no, eso es imposible? Amén. Cuando nosotros miramos nuestro alrededor, nuestra vida espiritual, cuando miramos nuestro ministerio, nuestra congregación, ¿dónde hemos fijado los límites? Y donde ya pensamos, no, eso es imposible, o eso, no sé, se encarga otro, no tiene nada que ver con eso. No, eso nunca va a pasar. ¿Será que existe tal cosa como cosas que nunca lleguen a pasar? Bueno, dice este texto, al que cree, todo es posible.
Puede ser que no todo se le dé, pero la posibilidad está ahí. Entonces yo estoy hablando de una fe que no anda primero fijando el imposible y poniendo lo posible de ahí para atrás. No, yo estoy hablando de una fe que cree que todo es posible y deja y avanza tenazmente hacia adelante en la creencia, y bueno, deja que Dios sea quien conduzca las cosas en oportunidades. Uno de los ejemplos que yo ponía, no lo traje aquí, pero yo lo he hablado otras veces, es el ejemplo del mismo Pablo. Pablo era un individuo aguerrido con su fe, y nosotros vemos una instancia aquí en la Escritura donde él quería ir a cierto lugar a predicar el Evangelio, tenía una buena intención, seguro que creía que todo era posible, y sin embargo el Espíritu Santo le impidió. Amén. Pero el límite no lo puso él. ¿Me hago entender? Dios mismo le mostró que no, que por ahí no era. Y de hecho Dios canalizó ese ímpetu y esa fe de él hacia otro lugar porque Dios tenía otro plan. Yo no estoy hablando de una fe que le cambia los planes a Dios, pero yo estoy hablando de una fe que al menos no se pone el imposible él, sino que deja que sea Dios quien le diga, no, ese no es el plan ahora. A través de cómo, bueno, no sé cómo se lo demostró a Pablo. ¿Qué haría Pablo que supo que el Espíritu Santo le estaba impidiendo ir allá? No sé, a lo mejor no se le dio el viaje, a lo mejor no le funcionaron los contactos, vio toda una serie de entorpecimientos y dijo, bueno, por ahí no es. A pesar de que, bueno, después el Espíritu Santo se le apareció en un sueño y le habló, le dio una visión y le dijo dónde era la cosa. Pero Pablo no se puso él las limitaciones. Hay cristianos que ya, no, yo no voy allá, porque o yo ahí no me voy a meter, o no voy a orar por eso, o no voy a ministrar en eso, porque eso no se va a dar. Pero es el que cree todo lo es posible. Amén. Amén. La palabra de Dios parece estar llena de desafíos a experimentar los imposibles, como que te empuja, como que te provoca a salir a experimentar los imposibles. Amén. Amén. Ahora, en este pasaje parece haber dos elementos importantes que vamos a ver. Dos elementos nada más. Número uno, como dije ahorita, las posibilidades de la fe están ligadas a tus creencias profundas de Cristo. Una bronca que tú tienes que echar contigo mismo de una vez y por todas es ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué es lo que tú crees de Cristo? ¿Qué es lo que es Cristo? ¿Es un buen líder moral? ¿Es una buena religión que heredé de mis padres y por eso la practico, pero no tiene ningún impacto en mi vida realmente, en mi transformación? ¿O es Cristo un amigo con el que yo converso? ¿Es Cristo una entidad viviente, real, todopoderosa, devenida de Dios, con el cual yo tengo una conversación, una relación diaria, un intercambio? Amén, querido hermano. Amén. Porque de acuerdo a como según entiendo en el texto, el problema de las limitaciones en la fe no está tanto, porque al final el que hace las cosas no soy yo. ¿Te das cuenta? Los ciegos no fueron a buscar ellos hacer las cosas. Los ciegos fueron para que Dios las hiciera. Si reconocemos que los milagros y lo sobrenatural viene de la divinidad, ¿eh? No lo hacemos nosotros, lo hacemos. Y ellos fueron buscando que Cristo hiciera las cosas, pero ellos fueron creyendo que Cristo las podía hacer. Su idea de quién era Cristo. Amén. Obviamente no fueron a buscar un milagro, no fueron a buscar una manifestación sobrenatural en un maestro, en un amiguito, en una buena religión heredada de los padres. No, fueron a buscarla en Dios mismo. Cristo es Dios encarnado con nosotros, nuestro compañero, nuestro amigo. Cristo tomando forma humana entre nosotros para tener una relación con nosotros. Pero Amén. Cristo es Dios. Amén. Amén. Entonces, en Jesús, miren, déjame corroborarle estos contextos. ¿Es Cristo una leyenda inspiradora, un idealismo necesario para la prevalencia del bien, o es Dios encarnado con todos los atributos de la divinidad? Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
en él habita corporalmente porque tiene un cuerpo. La Biblia lo que te está diciendo, espérate. La explicación es, espérate, es un cuerpo. Sí, supiste que vino, que tomó un cuerpo. Y al ya pensar en cuerpo, tú puedes pensar en un límite, ¿no? Ya se puso como uno de nosotros, ya hay limitaciones, porque yo estoy limitado. Y entonces, la Biblia te revira y te dice, no, en él, aunque corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que se necesita para ser Dios está en Cristo Jesús. Amén. Amén. Los ciegos creen eso. Y la gente que se mueve en una fe sobrenatural cree en eso. Cree que está tratando con Dios. Amén. Y que en este Jesucristo, en el que hablamos, con el que conversamos, con el que vemos en representaciones, y casi siempre, obviamente en nuestra mente, en nuestra imaginación y en la imaginación de los artistas, le adjudicamos cuerpo y ropa y manos y eso, pero ahí está todo el poder de Dios. Amén. Yo tengo en él todo el poder de Dios. Y Cristo lo demostró. Cristo calmó el mar, Cristo hizo que la gente caminara sobre agua, Cristo devolvió la vista, como hemos visto. O sea, Cristo manipuló los elementos, todo. Vimos en la Biblia está llena para nuestra nutrición espiritual, la nutrición de nuestra fe. La Biblia está llena de toda el despliegue del poder de Dios. Amén. En Cristo. Amén, queridos. Amén. Bueno, si tú crees esto, fíjate, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si tú crees esto de una manera pura e infantil, hay gente que es muy... Porque el niño, tú sabes, el niño cree lo que tú le dices. Sobre todo lo que le dice el padre. Amén. Una oportunidad, nosotros fuimos a un parque acuático muy famoso que hay en Texas. Se llama Schlitterbahn, es lo más grande. Y yo creo que esta historia la he hecho aquí, pero bueno, quiero contarla otra vez. Y hay un lugar donde uno se tira en un tobogán de eso, pero es bien alto, altísimo. Y entonces es una pendiente y uno se tira con un mat, como con una alfombrita de nylon. Y tú tiene como dos, está así como jorobada en la punta la alfombra, y tiene dos barritas de goma, y tú te acuestas sobre las barritas de goma y te tiras de allá. Y aquello viene a una velocidad, cuando tú te ves cabeza abajo en aquella cosa, oye, es de espanto. Miren, yo no les miento. Hay gente ahí adulta que no se ha tirado. Y yo me tiré porque ya me vi arriba y de aquí no me bajo por moral. Pero lo más triste de esto es que yo fui una vez con Mae así, chiquitita, hecha un enclenquito, flaquita era Mae, aquella flaquita. Y yo no sé quién más se tiró, no recuerdo si Jessica iba también, pero el caso es que yo tenía un miedo con aquello. Y le dije a Mae, mamá, mira, porque ahí no hay otra cosa, es una canal, no tienes, digamos, si por alguna razón, ¿qué no pasa? Porque todo eso está cuadrado. Pero es una canalita de borde, no es que está cerrado completa que tú puedas no salirte de ahí, no. Está por los bordes y esa altura, el temor es de que por alguna razón tú te puedas salir de ahí y caes al vacío, obviamente, y ahí no hay más nada. Porque las piscinas, y yo con aquella niña, yo le dije, mamá, tírate y yo te voy a estar esperando. No tengas miedo, lo único que le dije fue, agárrate fuerte de aquí. Agárrate fuerte, no sueltes el mar para nada, esta es tu salvación, el mar, ahí, pégate al mar. Y yo me quedé. Y Mae se tiró. Cuando yo veo aquella cosita flaca que venía con aquellos ojos grandes, porque era ojo nada más así para abajo, tiesecita. Pero ella se tiró, porque yo le dije que se tirara y yo le dije que yo iba a estar ahí abajo. Y ella tenía miedo. Eso. Hay gente que sabe. Entonces, eso es una fe infantil, ¿no? Es lo que te estoy diciendo. Parece infantil, pero es una fe en un poder mayor que está allí cuidándote. Ella creyó en mí, en su Padre. Entonces, hay veces que esta fe de lo sobrenatural, y por eso a veces uno ve que ciertos locos hacen cosas en la fe que uno dice, caramba, yo que llevo 100 años en el Evangelio y me sé toda la Biblia, y soy esto, y he sido de esta, no las hago, y no veo la manifestación de Dios, porque los locos se atreven y creen en el Padre, tienen esta fe que yo digo infantil. Y a veces llegan a la iglesia y tú les enseñas, mire, que en el nombre de Jesús puede, haz esto, ora por el enfermo, reprenda a Satanás, y van y lo hacen, y tienen resultados. ¿Me hago entender, hermano? Porque tienen esa fe
infantil, las posibilidades de tu fe no tendrán límite. Piensa en problemas grandes. ¿Crees que Cristo tiene el poder para solucionarlo? Y por último, las posibilidades de la fe parecen ser proporcional a la cantidad de la fe. Oye. Obviamente en el versículo 29 le dice, antes de eso, le dice, ¿creéis que puedan hacer esto? Y le dijo, sí, Señor. Sí, Señor. Parece que hay una proporcionalidad a la fe de ellos. Sí, yo creo que lo puedo hacer. Me parece que ciertos milagros vienen si tú crees que Cristo lo puede hacer. Si tienes dudas, no sé. Pero si crees que Él lo puede hacer, porque parece que hay asuntos para los que nuestra fe no alcanza. Parece que hay asuntos para los que nuestra fe nos alcanza, y otros para los que no. No sé, es algo a cada uno estudiar. Por ejemplo, dice este otro versículo tremendamente desafiante. Mateo 17:20 dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada, otra vez esa frase, y nada os será imposible. Esto está escrito para ti y para mí, creyente. Esto está escrito para mí, y obviamente, aunque pudiera alguno hacer un punto de que hay cierto lenguaje figurado, pero está hablando de una invasión de lo natural y de una transformación tremenda de lo natural por la fe. ¿Bien? Que si tuviera, y entonces lo más bonito que dice, si tuviera fe y poquita. Porque el grano de mostaza es uno de los granos más pequeños que hay. Dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, lo cual va a uno preguntar, wow, esa es la mía, ¿de qué tamaño es? ¿Verdad? Porque si solamente con grano de mostaza ya se puede hacer estas cosas, y obviamente algunas cosas no están pasando en nuestra vida, pero parece, hay buenas noticias. La fe se puede aumentar. Escúchame, porque ya te estoy dando aquí la conclusión. Por ejemplo, en Lucas 17:5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Eso es una oración. Entonces, si hoy tú estás aquí oyendo y tú dices, pastor, no siento que en mí por lo menos no se mueve, yo no tengo la vitalidad, las energías espirituales para creer estas cosas, para orar por estas cosas, por lo imposible. No, yo me siento aquí muy cómodo con lo posible. Si está enfermo, pues enfermo. Si está endemoniado, pues endemoniado. Si es esto, pues si no quiere el evangelio, pues ya. Y bueno, yo oro así por él, pero fíjate que yo prefiero perder una batalla. Yo sé que puede ocurrir, ¿no? Pero yo prefiero perder una batalla echándole no la culpa, pero diciendo, bueno, Señor, yo hice lo que tú hiciste. Yo oré por él, oré por esto, oré por lo otro. Y ayer casualmente estábamos conversando en la casa una historia que tiene hasta de comedia, de la vida real, que sucedió no hace mucho déjame no decir porque está reciente, alguien lo puede, pero bueno, ocurrió en un pueblo, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordar, como dice Don Quijote. Ocurrió que muere un pastor, y al morir el pastor, unos hermanos salieron para allá, le dijeron a las mujeres del pastor, no le hagas autopsia, no lo piquen, que vamos para allá a levantarlo. Y fueron y comenzaron a orar. Y que te tienen, me da gracia porque dicen que pobre, agarraron al cadáver y le decían, y que te tienes que levantar en el nombre de Jesús. Ahora, hay algo positivo y algo negativo en eso. Lo positivo es que tuvieron el valor de ir a un cadáver, ponerle las manos y decir en el nombre de Jesús, levántate. Declaro que tú sabes. ¿Dónde está el exceso? Que dice que siguieron con eso. Si no, porque yo no creo que hay que estarle gritando. Cristo no anduvo. Cristo llegó y dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Esto y esto. Si el milagro va a ocurrir, no hay que gritarlo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ni hay que tener el nombre ahí hasta que ya tenía mal olor. Amén. Pero lo que yo
porque yo no quiero tanto como criticar el hecho, como también de alguna manera encomiar que alguien haya tenido el valor y el coraje espiritual de ir a orar por un muerto. Y bueno, llegamos aquí los hermanos, ponemos las manos en el nombre de Jesús, oramos por él. Bueno, si Dios no lo quiso, ok, pero llore. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque yo prefiero perder una batalla así, decir, Señor, yo hice lo que lloré por su sanidad, lloré porque se fuera el cáncer, lloré por esto, lloré por lo otro. Los resultados son tuyos. Pero es que en esa agresividad de la fe es donde suceden cosas, porque Dios puede no tener un plan conmigo, pero puede tener un plan contigo. O mi fe puede no estar lo completamente madura para que algo de eso ocurra, pero la tuya sí. Amén. Bueno, seguimos. Entonces, por ejemplo, Marcos 9:24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. Se puede pedir fe. La fe de posibilidades se manifiesta en palabras y actos sobrenaturales que pueden repetirse hasta que se vuelven naturales y audaces. Esa naturalidad o esa comodidad en lo sobrenatural es la fe que obra milagros y prodigios, conforme a vuestra fe os sea hecho. Hay gente que se siente cómodo en esos medios. Yo creo que esa comodidad es la que le da al Espíritu Santo la libertad para hacer señales, maravillas y prodigios. Miren lo que dice, termina el último texto, Hechos 19 del 11 al 12. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. ¿Para quién está escrito eso? Wow. Yo me quedo así. Yo digo, espérate. Porque yo sé que hay quien no lee la Biblia, ¿no? Y yo la leo y no le interesa estas cosas, pero yo digo, espérate, aguanta, sereno, moreno, aguanta los caballos. ¿Cómo es esto que llevaban paños y delantales que Pablo usaba y al ponerse sobre los enfermos sanaban? ¿Tú sabes qué es lo que era eso? La fe de Pablo. No era que ahí había ninguna cosa rara, era el Espíritu Santo honrando la fe de Pablo, que Pablo creía. Obviamente, cuando alguien le pidió a Pablo un pañuelo, de Pablo, ¿tú crees que se le lleva un pañuelo tuyo a esa? Pablo dice, claro, sí se puede. Y ocurrió el milagro. Hubo gente que le dijo a Jesús, no entres en mi casa, di la palabra. No, yo voy, no vaya. No soy hombre digno que entre. Di la palabra. Ese tipo de fe, si tú allá dices, sé sano, sano va a ser. Entonces, hermano, termino con esto. Si tenemos dos cosas, si tenemos falta de fe, pidámosle a Dios. Comencemos a organizar nuestra vida devocional, decirle, Señor, dame fe. Y lo otro, dile, Señor, yo quiero ver en esta generación, en mi vida, yo quiero ser parte de señales, maravillas y prodigios también. Yo quiero ser canal, yo quiero ser usado por ti, y quiero que en mi iglesia y en mi mundo se manifieste también lo sobrenatural. Amén, querido hermano. Así que Dios nos bendiga y despierte en nosotros ese tipo de fe. Amén.